Hola niños, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más al Rincón de la Historia Bíblica. En este día vamos a aprender un texto que está en la Biblia y está en el Salmo 62:2 y dice: Solo en Dios encuentro paz, mi salvación viene de Él. ¿Qué les parece si lo repetimos una vez más? Solo en Dios encuentro paz, mi salvación viene de Él. Salmo 62:2. Este día tenemos una invitada muy especial. Hola, Natania. Hola. 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 Hola, niños. Hoy les voy a contar milagros maravillosos. Esta es la historia de cuando el mar se abrió en Dios. Cuando los israelitas se volvieron más fuertes, el faraón tenía tanto miedo que dijo una terrible noticia. Dijo que arrojaran a todos los bebés varones al río Nilo, pero Jocabed no pudo arrojar a su bebito. Lo escondió por 3 meses hasta que lo escondió en un canasto. ¿Y qué pasó después? Llegó hacia las manos de la hija del faraón. ¿Y qué hizo ella? Lo adoptó en sus manos y lo llamó Moisés. Un día, cuando Moisés era grande, golpeó a un egipcio y lo mató, y el faraón trató de matarlo. ¿Y qué hizo Moisés? Escapó al desierto de Madián. Un día Moisés estaba en el desierto y encontró algo muy extraño, una zarza ardiendo en llamas, pero no se quemaba, y a través de ahí le habló Dios. ¿Y qué le dijo? Moisés, mi pueblo está en problemas. Ve a hablar con el faraón. Y Moisés dijo que yo no sé hablar. Y Dios dijo, yo te daré las palabras. Tu hermano Aarón te acompañará. Entonces Aarón y Moisés fueron a Egipto y le dijeron al faraón, obedece a Dios. Y el faraón dijo, ¿y quién es ese Dios? Y no le voy a obedecer ni dejaré ir al pueblo de Israel. ¡Ay, qué malo! Entonces Dios envió plagas. Y la primera plaga era que el agua se convirtiera en sangre. Todos los peces murieron. Después hubo más plagas, ranas y mosquitos que picaban, y llagas dolorosas y piojos. Todos los animales murieron. Y 3 días de oscuridad y nubes de mosca. Hubo más plagas y la última plaga fue la muerte de los hijos mayores. Y los hijos de los israelitas no murieron. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Pintaron el marco de las puertas. ¿Cómo? Sacrificaron un corderito. ¡Wow! Y pintaron los marcos de la puerta con la sangre. Sí. ¿Y qué pasó cuando el ángel pasó por ahí? No murieron los hijos de Israel. Entonces Dios los salvó. Sí. ¿Y de ahí qué pasó? Cuando los egipcios se dieron cuenta que sus hijos estaban muertos, y el faraón se puso triste. ¿Qué hizo faraón? Y les dijo, váyanse. Y los israelitas se fueron al desierto. ¿Y de ahí qué pasó? Llegaron frente al Mar Rojo
¿Qué hicieron? Se abrió el mar. ¡Traigan ustedes! ¿Y qué hicieron? Fueron tras ellos. Y el pueblo de Israel cruzaron el seco. Todo el egipcio del faraón se ahogó en el mar. Entonces Dios cuidó del pueblo de Israel, ¿verdad? Así también, niños, Dios cuida de nosotros. Donde quiera que estemos, Él nos cuida del peligro, del mal, de la enfermedad. Por eso nuestro texto decía que nosotros tenemos paz en nuestro Dios, porque Él es nuestra salvación. ¿Qué les parece si oramos dando gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas? Señor, en este día te damos gracias porque tú has sido bueno, nos has cuidado, nos has guardado durante todo este tiempo y tú siempre estás al cuidado de nosotros. Te damos gracias porque tú eres bueno y eres fiel y nos cuidas. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, ¿qué tal si nos despedimos de los niños, Natalia? ¿Sí? Adiós, niños. Bye. Que les vaya muy bien. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Estamos una vez más aquí en este lugar. Queremos invitarlos para que canten con nosotros donde quiera que se encuentren. Vamos a honrar a nuestro Dios. Vamos a pedirle que Él esté en este lugar, en su lugar donde están. Vamos a orar en este tiempo. Padre, queremos honrarte, queremos bendecirte. Gracias porque tu misericordia se ha renovado una vez más para con nosotros. Hoy, Señor Jesús, tu misericordia se ha renovado para con nosotros. Padre, en cada corazón, cada vida, Señor, cada hogar, cada auto, oficina donde estén escuchando esto y viendo esto, Dios, que tú puedas extender tu mano poderosa hacia esa persona, hacia esa familia, y toques esta mañana los corazones, Señor Jesús. Queremos honrarte y bendecirte en todo lo que hagamos, Dios. Padre, quiero pedirle en este momento por cada familia, en este tiempo tan difícil que estamos pasando, Dios, que tú obres, que tú nos cuides, que tú nos protejas, Dios. Estamos en tus manos, Señor Jesús. Espíritu Santo, protege el corazón, Señor. Protege la mente, Señor, de tus hijos. Padre, no queremos, Padre, caer en las manos del enemigo. Queremos estar siempre agarrados de tu mano. Estamos confiando en ti, confiando en tu palabra, que dice: clama a mí y yo responderé. Y clamamos a ti en este momento, Dios, creyendo que tú estás escuchando y creyendo que tú te vas a levantar y vas a responder al clamor de tus hijos. Te honramos, te bendecimos y te daremos siempre en ti, en todo momento, en todo tiempo, la honra y la gloria, porque tú sigues siendo Dios. Amén y amén. Dios está en control de tu vida, de mi vida, y Jesucristo todo lo hace perfecto. Las obras de Dios son perfectas, su voluntad es perfecta, sus tiempos son perfectos. Vamos a cantar a ese Dios maravilloso, incomparable y perfecto. Cante con nosotros en este tiempo. Gracias, Dios. Te adoramos, Rey. Dios está contigo, mi hermano, mi amigo. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Y cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, cántale. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Maravillas, tu mano dará, tu amor todo
haces bien. Te adoramos, Rey. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Esta mañana, en la oscuridad a tu lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Gracias, Dios, tú me sostienes con tu mano poderosa. Sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Este mar abrirás, mar no dará, amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, mar no dará, amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Eres un Dios perfecto y excelente son tus obras, Señor. Te adoramos, Rey. Te adoramos, Señor. Gracias, Jesús. Amén, amén. Eres Jesús, eres Señor. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. En Cristo no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y
Jesucristo, nuestra salvación. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Esta semana fuimos sorprendidos por unas terribles explosiones en Beirut, la capital del Líbano. Y creo que nunca nuestra generación había visto algo similar. La causa: el almacenaje sin medidas preventivas de 2.750 toneladas de nitrato de amonio, que desde hacía 6 años habían sido confiscadas y dejadas allí en el olvido. Siempre habían estado allí durante 6 años, pero esta vez un incendio detonó semejante explosión que ha dejado decenas de muertos, miles y miles de heridos y más de 300,000 personas sin un hogar. Realmente las imágenes eran impresionantes. Y esa es la noticia de esta semana. Pero pienso que algo muy similar puede ocurrir con nosotros, con aquellas cosas que no atendemos o no corregimos en nuestro interior. En pocas palabras, cada uno de nosotros puede convertirse en una bomba de tiempo. Hoy quiero que reflexionemos sobre un caballero en la Biblia que nos ilustra lo que venimos diciendo. Me refiero a Giezi. Él es el siervo del profeta Eliseo. Recientemente Naamán, un general del ejército sirio, vino donde Eliseo para que orara por él y le sanara de la lepra, y efectivamente la Biblia menciona que el milagro ocurrió después de un proceso que la mayoría de nosotros ya conocemos. Su carne fue restaurada, su piel como la de un bebé, y obviamente que él experimenta mucha gratitud hacia el siervo de Dios por el milagro que ha recibido, y entonces quiere gratificar al profeta. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, en el versículo 15, dice la Biblia: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios como el Dios de Israel en toda la tierra. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra, ¿no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó en esto al sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín
2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego pues que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que los llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él, leproso, blanco como la nieve. En esta ocasión, Señor, abrimos nuestro corazón para recibir tu palabra. Así como un día intencionalmente, Señor, te recibimos a ti. En esta ocasión, Señor, nos disponemos nuestro ser para que esta palabra, Señor, venga a nosotros y se establezca. Y la suma de todas las palabras, Señor, que a lo largo de nuestra vida cristiana hemos recibido, dé testimonio, Señor, de una palabra transformadora. Gracias por todas aquellas áreas en las que tu palabra ya nos ha cambiado. Pero en este momento, Señor, nosotros entendemos la importancia de esta palabra para este momento. Que no haya nada que interrumpa y que estorbe, Señor, el efecto de tu palabra en nuestras vidas. Queremos ser en esta ocasión buena tierra para que la semilla se siembre y dé fruto para gloria tuya, Señor. Perdona nuestros pecados y danos de tu gracia en el ejercicio de esta palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Giezi no era cualquier siervo. Él es el siervo de Eliseo, uno de los mayores profetas de la historia del pueblo de Israel. Él tuvo la oportunidad de aprender de alguien muy cercano a Dios como lo era el profeta Eliseo. Es decir, Giezi se desenvolvió en un ambiente espiritual muy privilegiado, pero lamentablemente no lo aprovechó. Es difícil imaginar cuántas cosas pudo ver y aprender en los años en los que él sirvió con el profeta. Y uno pensaría que alguien que ha crecido en un ambiente tan privilegiado, espiritualmente hablando, y a la sombra de uno de los más grandes profetas de Dios, resultaría en un elemento útil, poderoso, que no estaba siendo capacitado y equipado a través de lo que él oía y veía y experimentaba en el ministerio de Eliseo. Pero a pesar del potencial y de las muchas oportunidades que Giezi tuvo, él fracasó de una forma muy miserable. Su historia, la historia de Giezi, ejemplifica a todo aquel que se desvía, que cae en las trampas y se vuelve incapaz de distinguir entre lo que es indispensable y lo que es secundario. Hay algo que se nubla en el interior de aquel que se aparta y se desvía, de aquel que cae en las trampas, que ya no le permite distinguir qué es lo indispensable y qué es lo secundario. La Biblia dice que cuando Naamán fue
sanado de su lepra, él quiso recompensar a Eliseo por el milagro. Y quizá ante los ojos de Eliseo estaban estos dones y regalos que él quería ofrecerle. Tenía su atractivo. Es una lucha, humanamente hablando, tener tan cerca de ti, frente a ti, algo que puede ser tuyo con un solo sí. Pero sin embargo, la Biblia dice que el profeta rehusó recibir el regalo. Y con esto, Eliseo demostraba que él no tenía apego a las cosas materiales y que esperaba la recompensa de Dios. Yo quiero que por un momento nos pongamos en la posición de Eliseo. Hay un hombre importante, un general del ejército sirio, que tangiblemente le está ofreciendo recompensas, talentos de plata y vestidos nuevos. Él viene preparado para esto. Pero por otra parte, Eliseo puede ver en el mundo espiritual y decir, pero la recompensa que viene de Dios es superior a esto. Y él toma una decisión: perder eso por ganar lo que Dios seguramente le daría como recompensa. Allí está Giezi viendo la escena, a su maestro, el profeta Eliseo, rehusarse a recibir recompensa alguna. Y eso era una lección para él, pero era una lección que Giezi no quiso aprender. Decidió rechazar, desechar esa lección tan importante que su maestro le estaba dando. Internamente, en su corazón, había cosas que lo llevaron al desastre, no solo a él, pero también a su familia presente y a sus descendientes en el futuro. Lamentablemente, Giezi queda en la historia bíblica como un hombre que, estando tan cerca de Dios y tan cerca de lo de Dios, terminó tan lejos, en una situación vergonzosa, humillante, en fracaso. No es nada que nosotros quisiéramos experimentar. No es algo que pudiéramos envidiarle a Giezi o que nos inspire, ¿verdad? Bueno, pues si nosotros no queremos terminar como Giezi, nosotros debemos tener algunos cuidados y sirva su vida como un ejemplo para nosotros, porque esta palabra, ese es el propósito que tiene: hablarnos a nosotros y advertirnos y anticiparnos de errores y pecados que otras generaciones cometieron, para advertirnos a usted y a mí. Si nosotros no queremos terminar como Giezi, debemos tener cuidado con el diálogo interno. En el versículo 20 dice la Biblia que cuando Giezi presenció a su maestro rechazando los dones y la recompensa que le ofrecía Naamán, él tuvo un diálogo interno. Dice la Biblia, Giezi dijo para sí. En el corazón de Giezi, la codicia rivalizaba contra Dios, y ante la oportunidad de tener algo que satisficiera su codicia, él salió en pos de Naamán, porque había tenido un diálogo interno consigo mismo. Dice la Biblia, dijo entre sí. Él tiene un diálogo consigo mismo y se convence. ¿Puede imaginar la escena? Él consulta con su propio corazón. Él consulta con su propia humanidad. Él consulta consigo mismo, dialoga consigo mismo, dijo entre sí. Por cierto que ante estas cosas, dice la Biblia, que engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? En ese diálogo interno que él tiene consigo mismo, tomó una resolución. Salió tras el sirio Naamán para alcanzarlo. Y yo quiero que nos preguntemos en esta ocasión, ¿cuál es nuestro diálogo interno? ¿De qué pecado te llegas a convencer
de que hay una justificación para eso. ¿Qué práctica pudiéramos estar cometiendo y que alguien dentro de nosotros nos dice que está mal, pero terminamos convenciéndonos a nosotros mismos? Los discípulos de Cristo debemos tener mucho cuidado con esos diálogos internos, ese tipo de razonamientos que son engañosos, que son como un sedante a nuestra conciencia, y que terminamos involucrados en ello porque los razonamientos que hicimos de tal o cual situación terminaron convenciéndonos de que podíamos hacerlo. El apóstol Pablo, cuando hablaba de esto, él decía: es que no se trata de razonamientos, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Está hablando aquí uno de los generales de Dios, y en ese diálogo interno que nosotros tenemos con nosotros mismos, debemos preguntarnos: ¿en ese diálogo está la verdad de Dios presente? ¿O simplemente ese diálogo está saturado de nuestros caprichos y antojos? Porque lo que nosotros hablamos con nosotros mismos determina lo que llena nuestro corazón. El monólogo interno de Giezi estaba lleno de codicia, y entonces en ese diálogo que él tiene dice: no estuvo bien lo que hizo mi señor el profeta Eliseo. Lo encontramos en la escritura. Él cuestiona la decisión que su maestro tomó. A él no le parece que estuvo bien el no haber recibido los dones y los regalos, y entonces él hace un diálogo consigo mismo, y entonces dice: hay que hacer lo correcto. Y dice: correré yo tras él, correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Es decir, él está visualizándose que va a obtener algo. Tiene tanta codicia en el corazón que dice: ya lo que me dé, tomaré de él alguna cosa. Pero quiero que vea lo diligente que se es cuando se quiere obtener lo que queremos, aunque esto sea pecado. Dice: correré. No está hablando de una acción secundaria, fácil, sino habla de un compromiso, de una intensidad aplicada para la obtención de algo. Correré yo tras él y voy a obtener alguna cosa de él. Y en esto Giezi tiene cierto parecido con aquel hombre llamado Simón el mago del libro de los Hechos en el capítulo 8. Dice la Biblia: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. En pocas palabras, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, le está diciendo a Simón el mago: tu problema está en tu corazón, porque has tenido diálogos internos contigo mismo. Y en esos diálogos internos Simón dijo: ¿qué tiene de malo? Les ofrezco dinero, ayudo a la iglesia, servirá para cosas muy buenas, muy nobles, muy espirituales, y entonces yo recibiré un don. Y se supone que no es malo lo que él quiere, porque dice: para que a cualquiera que le imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Y todas estas cosas son tan opuestas a la doctrina, a la palabra, al carácter de Dios. No son más que el resultado de diálogos internos equivocados que tanto Giezi como Simón tuvieron. Cristo dijo: porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermanos queridos, amigos,
tener diálogos internos donde la palabra de Dios es reemplazada por nuestras costumbres o nuestras maneras de pensar, la verdad que es demasiado riesgoso. La Biblia habla claramente en aquello en lo que nosotros debemos pensar. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, le dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esos diálogos internos equivocados que tenemos con nosotros mismos y que nos autoconvencemos de que no hay maldad, de que qué tiene de malo, de que me lo merezco o de que es justificado, deben ser sustituidos por otros diálogos internos, pero que nos acercan a Dios. Por ejemplo, la Biblia, cuando habla del hijo pródigo alejado de su padre, hay un momento en el que él tiene un diálogo interno muy interesante. Y dice la Biblia: entonces, volviendo en sí, dijo, y no hay nadie con él en este momento. Él está solo, pero él está teniendo un diálogo honesto consigo mismo. Y de ese diálogo honesto consigo mismo resultó su regreso a casa y su restauración, su reinserción a la familia de su padre, donde siempre debió estar. Así que lo primero que tenemos que tener cuidado para no terminar como un Giesi es tener mucho cuidado con esos diálogos internos. La segunda cosa con la que tenemos o debemos tener cuidado es con usar el nombre de Dios en vano. Uno de los 10 mandamientos desde el principio de la historia bíblica dice: no tomarás en vano el nombre del Señor, tu Dios, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Giesi, para justificar su pecado y sus perversas intenciones, ahora todo esto está pensándolo él. Es una conversación que él tiene consigo mismo. Ahora Giesi dice: vive Jehová. Qué interesante que Giesi quiera involucrar a Dios para justificar su pecado. Él involucra a Dios, él tiene una teología equivocada. Él piensa que mencionando el nombre de Dios santifica su maldad, santifica su pecado. ¿Cómo es posible que Giesi trate de involucrar a Dios en su pecado? Es como el que roba, justificándolo porque está necesitado o porque finalmente todo el mundo lo hace. Esos falsos diálogos internos no solamente ya son una trampa en sí, pero también nos llevan a usar el nombre de Dios en vano. Y usar el nombre de Dios en vano es un pecado. Está entre los 10 mandamientos. Él dice: vive Jehová, que iré tras este hombre y lo alcanzaré para obtener de él algo. Cuidemos mucho de no caer en esas conocidas expresiones como: el Señor me reveló, el Señor me mostró, el Señor me ha movido, el Señor quiere que. Y ciertamente nosotros creemos que Dios se revela, sí creemos que Dios habla, sí creemos que Dios se mueve, pero debemos mucho cuidar de no usar estas expresiones cuando son solo nuestros propios deseos y ambiciones, porque entonces seríamos como un Giesi que corre tras un Naamán. Giesi dijo: vive Jehová. Involucra a Dios en ese pecado que va a cometer. Usa el nombre de Dios sin temor, y Dios siempre sabrá por qué lo estamos siguiendo o tras de qué estamos en pos. Número 1, debemos cuidar mucho nuestros diálogos internos. En pocas palabras, hermano, no te tengas excesiva confianza, porque
engañoso es el corazón. Número 2, debemos cuidar mucho de no usar el nombre de Dios en vano. Y número 3, cuidado con la mentira y con las máscaras. Cuando Giezi alcanza al sirio Naamán, dice la Biblia que el sirio manda detener sus carruajes y se baja para recibir a Giezi y le hace una pregunta. Le dice: ¿va todo bien? Y Giezi responde: sí, todo bien. Cuando la verdad es que todo había empezado a estar mal y seguiría mal por todo el resto de la vida de Giezi. Entonces le dice al sirio: mi señor me manda. Y dice que vinieron 2 jóvenes a visitarlo. Y ahí comienza una espiral, porque la mentira es una espiral imparable que lleva de una mentira a otra. Cuando mentimos, nos atrevemos a poner palabras en la boca de otros para justificarnos. Giezi pensó que nunca sería descubierto. Pero entre el cielo y la tierra no hay nada, absolutamente nada oculto. A los hombres los podemos engañar. A Dios le podemos mentir, pero nunca lo podremos engañar. Y entonces Giezi le pide a este hombre un talento de plata, aproximadamente 34 kilos o 6,000 dracmas de plata. En este tiempo, Giezi habría recibido alrededor de $35,000 más las ropas nuevas del capitán. ¿Por qué pide eso? Pide eso porque seguramente Giezi vio que esas cosas eran las que traía el sirio Naamán. Y fueron esas cosas que Eliseo no quiso recibir. Y fueron esas cosas que le hicieron brillar sus ojos y su codicia a Giezi. Y vio que todas esas cosas eran depositadas de nuevo en el carruaje y se alejaban de él. Y él dijo: no, eso lo obtengo porque lo obtengo. Porque cuando vemos, codiciamos y luego tomamos. La Biblia dice que la mujer vio el fruto codiciable, lo tomó, lo codició y lo tomó. De Acán se dice que él vio, codició y tomó. De David se dice que está en la terraza de su palacio y vio a una mujer, la codició y luego la tomó. Hay un momento donde ese ciclo puede romperse. No es que estás obligado a ver, codiciar y tomar. No, podemos ver y romper ahí lo que sigue para no codiciarlo y tomarlo. Podemos ver y codiciarlo y en ese punto arrepentirnos y romper el ciclo para no consumarlo. Aquí nos encontramos a un Giezi que había visto esas cosas y se le habían metido en el corazón. Entonces le dice que su Señor le manda para que le otorgue para los jóvenes que han venido a visitarlo un talento de plata y 2 mantos o 2 vestidos nuevos. Seguramente que eran cosas que él había visto, que Naamán traía consigo. Y luego dice la Biblia que Naamán le dice a Giezi: te ruego. Infiere que Giezi está usando una máscara ante Naamán. Era algo así como si Naamán le dijera: no te lleves un talento de plata, porque eso es lo que Giezi pidió. No te lleves un talento, más bien 2. Y como si Giezi respondiese: ay, no, me da pena con usted, mi señor dijo que solamente 1. Y Naamán le dijera: no, tranquilo, llévese los 2. Le ruega que se lleve los 2 y Giezi termina diciendo: bueno, ya que usted insiste.
Claro que desde que le dijeron que se llevara 2, él quería los 2, pero usa una máscara. Está cuidando todavía una apariencia. Hay algo todavía ahí de hipocresía. Manifiesta que él dice no, y Naamán tiene que rogarle, y finalmente se queda con los 2. Los discípulos de Cristo debemos cuidarnos de la misma codicia que experimentó Giezi. Número 1, tengamos mucho cuidado con nuestros diálogos internos. Número 2, cuidemos mucho de no usar jamás el nombre de Dios en vano. Número 3, debemos cuidarnos de la mentira y de las máscaras. Y el número 4, debemos tener mucho cuidado con los lugares secretos. Naamán pone esa pesada carga de plata y de vestidos nuevos sobre los hombros de sus criados. Ellos lo llevan, y dice la Biblia, y he aquí que llegó a un lugar secreto. Giezi tiene un lugar secreto donde guardar o esconder su pecado. Él estuvo pensando, ¿dónde puedo esconder esto? Porque me delataría de lo contrario. ¿Dónde lo escondo? Y él tiene un lugar secreto para guardar su pecado, y todos nosotros debemos tener mucho cuidado con los lugares secretos, porque los hijos de Dios solamente tenemos autorizado un lugar secreto, que es el de la oración. Jesús dijo, y cerrada la puerta de tu aposento, ora en secreto, y tu Padre que te oye en lo secreto te recompensará en público. Dios quiere que nosotros andemos en luz como Él está en luz. Y a propósito de lugares secretos, ¿qué lugares estamos visitando? ¿Qué es lo que están viendo nuestros ojos? ¿Qué cosas son las que nosotros mantenemos en secreto? ¿Qué vicios practicamos cuando nadie nos ve? Giezi tiene un lugar secreto a donde llevaría el resultado, el fruto de su mentira y de su codicia. Pero yo no puedo entender que Giezi decidió que su morada, es decir, su propia casa, que debía ser santificada, se convirtiera en el lugar de la maldición. ¿En qué está pensando Giezi cuando es a su propia casa y la convierte en su casa? Él tiene un lugar secreto y allí esconde esto. De alguna u otra forma, esto lo he visto siempre, de alguna u otra forma es a nuestra casa a donde van a parar todas esas cosas que nosotros tomamos. No importa que nadie lo sepa, no importa que nadie lo vea. Generalmente es a nuestra casa a donde van a parar los resultados de esas decisiones equivocadas que tomamos. Quizá nadie lo sabe, pero internamente sabes que eres el culpable, la culpable de las cosas que están pasando en tu casa. Algunos llevando su pecado a sus casas y escondiéndolos en un lugar secreto, han visto su matrimonio terminar en un divorcio, el fracaso de sus hijos, la merma en las bendiciones económicas. Eliseo le preguntó a Giezi que dónde había estado, y él cínicamente respondió: tu siervo no ha ido a ninguna parte. El mismo pasaje dice: entró y se puso delante de su Señor. Es decir,
que después, inmediatamente después de que Eliseo había estado en su lugar secreto de pecado, dice la Biblia que entró y se puso delante de su Señor como si nada hubiera pasado. Realmente encontramos en la vida de Eliseo atrevimientos increíbles en la vida de Giezi, atrevimientos increíbles cuando lo vemos de esta manera. Acaba de llegar del lugar secreto donde esconde el fruto de su pecado, y de ahí sale, y dice la Biblia, y se pone delante de su Señor. ¿Alguna vez usted ha hecho eso? ¿Alguna vez seremos nosotros los protagonistas de la historia, que habiendo estado en el lugar secreto del pecado, luego pretendemos entrar y presentarnos delante de nuestro Señor? La verdad, hermanos queridos, que cada uno de nosotros debemos cerrar esos lugares secretos para ser íntegros ante Dios. Y por último, debemos tener mucho cuidado con las consecuencias. La Biblia dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Le dijo Eliseo a Giezi: ¿no estaba allí también mi corazón? Y Giezi comenzó a sudar frío por las palabras del profeta. Él sabe que este profeta es un hombre que recibe revelaciones. Es un hombre al que Dios le anticipa las cosas y le muestra lo oculto. Giezi ha sido testigo de milagros que Eliseo ha realizado, y cómo de forma sobrenatural el Espíritu de Dios le mostraba las cosas, y aún así se atreve a burlarse de Dios, a burlarse de Eliseo. Pero él supo que esas palabras que Eliseo está expresando derivarían en la revelación de todas las cosas que él había hecho. Él ya sabe cómo es esta dinámica de Dios. Cuando miró la seriedad en el rostro del profeta, que le dice: ¿no estaba allí también mi corazón? Te vi la escena. Quizá tú volteaste para todos los lados diciendo: este es el momento, esta es la oportunidad, nadie me está viendo. Pero qué terrible que el profeta le dice: es un cuadro que me fue revelado. Y seguramente que no fue una satisfacción para el profeta mientras Dios le mostraba las cosas que su siervo estaba haciendo. La decepción, la tristeza, el dolor, el pesar de ver que había corrido para conseguir algo con mentiras, y cómo fue y lo lleva a un lugar secreto para tenerlo allí. ¿Dónde está la confianza en Dios? ¿Dónde está ese Giezi que debió aprender, que tuvo un maestro que no quiso esas provisiones porque él confiaba que su Dios le proveería? Estaba dormido Giezi cuando el maestro Eliseo le estaba dando esa clase, esa lección. Ahí fue cuando sus ojos debieron haber estado atentos y decir: qué impresionante, mi maestro rechazó dones y recompensas, yo quiero imitarlo a él en ese aspecto de la vida. Nosotros necesitamos tener mucho cuidado con las consecuencias. ¿No estaba allí también mi corazón?, le dijo Eliseo a su siervo. Parecido a las palabras del salmista David cuando dijo: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? El corazón de Dios está siempre pendiente al movimiento de sus hijos. Y su corazón de padre está capacitado y tiene el poder para estar al pendiente de cada uno de sus hijos, pero no solamente cuando le alaban, cuando le glorifican, cuando se reúnen congregacionalmente para exaltarlo, sino que también su corazón está atento a aquellos movimientos nuestros, aún en los lugares secretos. De pronto Giezi se siente tan avergonzado como saber que alguien te vio desnudo y no lo supiste. Y dijo: si el Señor
Eliseo, el profeta Eliseo, me vio cuando estaba platicando con Naamán, pues seguramente que él también vio la otra parte, cuando fui y escondí lo que recibí. La Biblia, cuando habla de esto, dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su favor, para mostrar su poder a favor de todos los que tienen un corazón perfecto para Él. Y a veces me pregunto, hermanos, las cosas en las que Dios ha tenido que vernos, las cosas en las que los santos ojos de Dios han tenido que vernos a cada uno de nosotros. Entonces Eliseo le dijo a Giezi: es tiempo de tomar plata, vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Nosotros, hermanos, somos los protagonistas de los últimos tiempos de la historia. Y hay una tarea que nos corresponde a usted y a mí terminarla. La Biblia dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. El apóstol Pedro dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El apóstol Pedro en el capítulo 4 dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y Eliseo termina su conversación con el rebelde Giezi y le dice: por tanto, es el resumen de todo. Es la parte final y definitiva. Es el desenlace. Si han escuchado los argumentos, las pruebas, las evidencias, y cuando Dios dice por tanto, quiere decir que hay suficientes razones y pruebas para que el juez del universo manifieste ahora su juicio y se dicta una sentencia sobre Giezi. Por tanto, te vi cuando saliste tras Naamán, te vi cuando estabas frente a él, oí tus mentiras, vi tu corazón codicioso, vi cuando deliberadamente fuiste y escondiste en ese lugar secreto lo que tú quisiste llamarle riquezas y seguridad para el futuro y todo lo que tú quieras como resultado de tus diálogos internos engañosos. Todas esas cosas las vi y las oí. Y entonces dice el profeta: por tanto, hay suficientes razones y pruebas para que la sentencia venga sobre ti. Cuando Dios dice por tanto, quiere decir que ya no hay oportunidad para el arrepentimiento. Has robado, has mentido, nunca te arrepentiste en el camino. Te presentas ahora como si nada hubiera pasado. Pero Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y escuche la sentencia que el profeta le dicta. Ahora, hermanos, yo no quiero que pensemos en esta sentencia como un acto caprichoso del profeta, vengativo. Él es un vocero de Dios y le está diciendo: claro que humanamente yo no podría haber visto lo que vi, yo humanamente no podría haber oído lo que oí. Esto me lo mostró Dios, fue sobrenatural. La sentencia que viene es la sentencia que Dios le da y le dice: por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti. Y eso de por sí, hermano, ya es muy delicado.
bregar con lepra en el cuerpo no es como una sensación en una parte de tu cuerpo, es tu cuerpo invadido por esa lepra que carcome. Algunos afirman de grandes porciones de carne cayéndose en un instante, las cuencas. Y esa lepra que a Naamán le había sido quitada, se te pegará a ti. Y bueno, hermanos, uno diría, pues el que la hace la paga, y Giezi se lo merecía, y ahí están las consecuencias. Eso es doloroso. Pero la sentencia fue más allá y decía: y a tu descendencia para siempre. Siempre en la descendencia de Giezi habría alguien sufriendo de lepra. Tener lepra era ser marginado, relegado, menospreciado. Hoy en día hay otras formas de lepra a las que nos exponemos y a la que exponemos también a nuestros hijos. Que no los quieran, que los rechacen, que no les vaya bien en la vida. A veces ni nos damos cuenta de ello, pero puede ser que seamos nosotros los causantes de eso. Nuestros pecados, nuestras rebeldías, nuestras desobediencias, nuestros engañosos diálogos internos, dando como consecuencia perjuicio para nosotros, pero también afectando a nuestros hijos, cerrándoles puertas o trayendo consecuencias sobre ellos. Sobre todo si hemos conocido la palabra y no hemos sido obedientes a ella. Pero por otro lado, cuando un padre o una madre deciden obedecer a Dios, tienen la oportunidad de bendecir a sus hijos para siempre. ¿Cómo cambió el futuro de Giezi por un solo pecado? Su futuro había sido impresionantemente brillante si hubiera obedecido a Dios. Tenemos que entenderlo. Elías, el gran profeta de Dios, tomó a Eliseo, y cuando Elías es llevado al cielo, Eliseo surge como el profeta del momento. Eliseo, por su parte, toma a Giezi. Seguramente que en ese proyecto de discipulado y de cadena, Giezi sería el siguiente una vez que Eliseo muriera. Fue Elías capacitando a Eliseo, fue Eliseo capacitando a Giezi. Giezi debió brillar en esa trilogía de profetas, Elías, Eliseo, Giezi, pero la historia dice que no terminó así. Él era el siguiente, pero por su rebeldía fracasó y arrastró a su familia con él. A Naamán, por su fe la lepra le fue quitada, pero a Giezi, por su pecado, le fue traspasada esa misma lepra. Amados hermanos, amigos, el pecado ofrece mucho, pero paga muy poco. En aquella sentencia sobre Giezi, cuando la Biblia habla de que quedaría leproso él y su descendencia para siempre, hay dos posibles explicaciones a eso. Una, que en ese momento hubo una alteración genética sobre Giezi, y eso lo hizo vulnerable, frágil, con la tendencia hacia la adquisición de esta enfermedad. Otra explicación que algunos dan es que cuando Naamán viene a Israel de Siria, él viene leproso, y esas cosas que él trae de alguna u otra manera están contaminadas. En Israel las reglas eran diferentes que en Siria. En Siria él es un leproso y es un general del ejército. En Israel
En Israel él no podría estar entre la gente y todas sus posesiones debían ser quemadas y deshechas para evitar las contaminaciones. Algunos dicen que esa fue la razón segunda por la que el profeta Eliseo no aceptó nada. En primer lugar, porque él esperaba su recompensa de parte de Dios. En segundo lugar, porque el profeta Eliseo sabe las indicaciones que hay de parte de Dios para el asunto de la lepra, y Eliseo vio la posibilidad de que todas esas cosas estaban contaminadas. Y entonces cuando Giezi se abraza de estas cosas y las hace su riqueza, se contamina. Y de allí en adelante dice la palabra que Giezi salió de la presencia de Eliseo contaminado. Y de allí en adelante sus hijos y su descendencia siempre vieron la plaga presente en sus casas. Al inicio de esta reflexión de la palabra, les hablaba de aquellas 2.750 toneladas de nitrato de amonio. Han estado allí 6 años, estuvieron allí, fueron decomisadas, se guardaron de forma irresponsable, sin supervisión alguna, pero un elemento como el fuego se presenta y nos dejó ver los daños, la destrucción, la muerte, la tristeza, como muy pocas veces esta generación la habíamos visto antes, pero siempre estuvo allí. Hay cosas aquí, en este corazón, que cuando no son atendidas, cuando no son sometidas, cuando no vemos lo riesgoso que puede ser, porque no solamente explotó ese lugar, sino que hubo una onda que causó destrucción y muerte y daños y heridas. Es exactamente lo que ocurre cuando nosotros no atendemos el trato del Espíritu Santo con nosotros acerca de aquellas cosas, de aquellos riesgos en los que podemos estar incurriendo, que pueden causar muchísimo daño a nosotros, pero también como una onda expansiva hacia los que más amamos en esta vida. Tengan mucho cuidado, tengamos mucho cuidado. Yo me propongo tener el mismo cuidado que le estoy pidiendo a ustedes. Tengamos mucho cuidado con esos diálogos internos. No termines convenciéndote por lo que tu corazón te dicta. No termines convenciéndote de que el pecado puede cambiar de tono por tales o cuales argumentos o razonamientos. Lo que Dios dice en su palabra, eso es así y no va a cambiar. Tengamos mucho cuidado con usar el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que use su nombre en vano. Tengamos mucho cuidado con la trampa de las mentiras y las máscaras, como las que usó Giezi para la consecución de sus propósitos. Tengamos mucho cuidado, hermanos queridos, con esos lugares secretos que deben ser destruidos, que deben ser devastados, para que no los tengamos allí como una opción. Jesús dijo en su palabra que si aún un ojo nos es ocasión de caer, lo saquemos, porque mejor es entrar allá sin un ojo que todo nuestro ser arrojado a la perdición. La Biblia habla de la radicalidad de una mano que debe ser cortada. Y claro que Dios no está proponiéndonos aquí la mutilación de nuestros cuerpos, pero Él está hablando de la radicalidad que debemos mostrar cuando se trata de esos lugares secretos. Hay hombres y mujeres admirables que han tomado decisiones increíbles con tal de romper con algo que les estaba haciendo ofender a Dios y los estaba alejando de Él. Tengan mucho cuidado con los lugares secretos y sobre todo tengamos mucho cuidado con las consecuencias. No quiero jamás, hermanos, que usted o yo tengamos que oír el por tanto de Dios. Hoy es un tiempo de oportunidad. Hoy es un tiempo para ponernos a cuentas. Hoy es un tiempo para volvernos a Dios. Pero cuando la oportunidad se termine,
lo único que vamos a escuchar es el por tanto de Dios. Y ese por tanto podría ser de la siguiente manera. Te hablé de muchas formas, diría Dios. Te lo expliqué de tantas formas. Traté contigo de una forma y de otra. Aquel 9 de agosto del año 2020 te advertí de estas cosas. Fuiste rebelde, tú fuiste obstinado, persististe en lo que tú querías. Por tanto, ¿se da cuenta? Cuando Dios diga por tanto, es decir, las pruebas, los argumentos, los elementos, todo está en tu contra. Por tanto, viene una sentencia que no puede ser jamás revocada. Pero hoy nosotros estamos ante un tiempo de oportunidad. Si tú es la primera vez que nos sintonizas, o quizá tengas muchísimos años conociendo a Jesús, pero ha habido allí trampas en las que has estado cayendo, Dios en esta ocasión nos abre un espacio, un paréntesis más de gracia y de oportunidad. Y dice la Biblia: si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón. Quiero invitarte para que oremos a Dios y le digamos: Señor, ayúdame a salir de las trampas en las que he caído. O quizá alguien lo único que tenga que orar es: Señor, ayúdame a no caer en estas trampas de las que he escuchado en esta ocasión. Cualquiera que sea tu situación, Dios es la respuesta, tanto para librarte de una trampa en la que hayas caído, como para ayudarte a que tu pie no quede preso de ella. Y no quedemos en la historia como alguien que pudo haber sido un brillante instrumento en las manos de Dios, pero convertido en una vida de vergüenza, como un ícono de la rebeldía y del distanciamiento de Dios. Señor, te damos muchas gracias. Bendecimos tu nombre porque tu palabra es verdad, Señor. Y estas verdades de la Escritura no están allí solamente para que se conviertan en historietas para niños, pero también, Señor, es para nosotros, para que veamos ejemplificado los casos, nuestras propias vidas. Y tu palabra dice, Señor, que estas cosas para nuestra enseñanza se escribieron. En esta ocasión, Señor, te damos gracias porque podemos percibir tu interés y tu gran amor para nosotros, hablándonos, llamándonos en tiempo de oportunidad. Yo te pido, Señor, que tu palabra sea como esas sustancias que son puestas en una área infectada y traen limpieza, y traen descanso, y traen sanidad. Que tu palabra, Señor, fluya por todo, completamente todo nuestro ser, y nos purifique y nos limpie, y haga de nosotros esos discípulos, Señor, comprometidos, consagrados, sin dobleces. Gracias porque el hecho de poder estar escuchando esta palabra nos habla de que el por tanto aún no ha llegado. Yo te pido, Señor, que cuando eso llegue, cuando esa frase llegue a nuestra vida, nosotros podamos escuchar que habiéndote sido fieles y habiendo caminado contigo y habiendo superado nuestras debilidades y habiéndonos consagrados a ti, por tanto, entra en el gozo de tu Señor. Esas son las palabras que nosotros deseamos escuchar. Yo oro, Señor, que tu palabra nos ayude a creer que tú eres el Dios que puedes librarnos de toda trampa, pero que eres el Dios que puedes ayudarnos a evitar caer en esas, porque tu palabra dice que el avisado ve el mal y se aparta. Si alguien está, Señor, en una tentación muy fuerte en este momento de su vida, yo te pido, Espíritu Santo, que
que más fuerte que esa tentación te manifiestes a Él y le hagas entender que tú eres capaz, Padre, para librarle, para sacarle, para mantenerle en victoria. Y tu palabra dice, y si alguno ya hubiere pecado, si alguno cayó en la trampa, abogado tenemos para con el Padre. Y tu palabra dice que es Jesucristo el justo. Y tu palabra sigue diciendo que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Te damos muchas gracias, compañero querido, Espíritu Santo amado, por estar con nosotros y por guiarnos a toda verdad. Recibimos la palabra con humildad y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, ha habido en los últimos días pues nuevas situaciones de tristeza, de pérdidas, hablando humanamente, separaciones de seres queridos muy, muy amados. Y esta mañana pensaba que en estos meses, como nunca en nuestra historia como iglesia, nos había tocado experimentar esto. Son tiempos en los que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos, buscar, hermanos, buscar desesperadamente a Dios, porque Él dice en su palabra, buscadme y viviréis. No son tiempos de vacaciones espirituales, son tiempos en los que tenemos que ser entendidos en las cosas difíciles que están pasando a nuestro alrededor, en nosotros como la familia de la fe. Algunos han sido llevados por Dios, tenemos otros que están muy enfermos, en situaciones de salud muy delicadas, y tenemos que estar orando por esto. No descuidemos el asunto de orar, de interceder, de clamar delante de Dios por estas personas, aplicando la regla de oro, como desearíamos que lo hicieran si se tratara de nosotros. Hay necesidades, seguramente usted ya las conoce, y yo les pido que lo mantengamos muy, muy presente, orando a Dios por ellos, por sanidad divina. Hay otros casos, hermanos, donde lo que se necesita es un milagro, y Dios puede sanar y Dios puede obrar un milagro. Entre otras cosas, queremos también comentarles que este próximo miércoles vamos a ceder el espacio al Ministerio de Jóvenes. Será una reunión entonces de carácter y temática juvenil, y animamos a todos nuestros jóvenes para que estén presentes. Animamos a los padres de familia para que les recuerden a sus hijos que este miércoles tiene ese carácter, pero toda la familia vamos a estar al pendiente, porque la palabra de Dios tiene algo que decir tanto a la juventud como a cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga mucho, que el Señor les guarde, que Él cubra con su sangre preciosa los dinteles de las puertas de sus casas, y que el bien y la misericordia nos sigan todos los días de nuestras vidas. Bendiciones.